La depresión, un estado que podemos pasar todos los seres humanos. Sin embargo, cuando un niño lo padece es mucho más difícil para él darlo a comunicar o darse a expresar dichas situaciones. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de los factores de riesgo en la depresión en niños y en adolescentes. Bienvenidos. Previamente, al hablar del siguiente podcast, te invitamos a escuchar el podcast sugerido, ya que en este vamos a hablar de manera general lo que significa la depresión. Continuando con nuestro podcast del día de hoy, vamos a aclarar y definir qué se entiende por un factor de riesgo. Un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de desarrollar una enfermedad o que ocurra un evento adverso. Los factores de riesgo no son necesariamente las causas, sino que se asocian con el evento y que tienen un valor predictivo. Pueden usarse para la prevención. La depresión en niños y en adolescentes puede llegar a ser una enfermedad compleja, ya que tiene muchos factores de riesgo y que en ocasiones interactúan entre sí y que pueden tener un efecto acumulativo. Es improbable que un único factor pueda esperar o desarrollar la depresión y reducir la probabilidad de ocurrencia o que su control sea suficiente para prevenir la depresión. Factores familiares y de entorno. Los factores familiares y el contexto social podrían jugar un papel importante en el desarrollo de la depresión, fundamentalmente aquellos que están fuera del propio control, que ocurren como un acontecimiento no predecible en el ambiente diario y que son recurrentes a lo largo del tiempo. Los riesgos familiares. La depresión en los padres se considera un factor de riesgo importante que se asocia con depresión en su descendencia. Se ha visto que los hijos con padres de depresión presentan una probabilidad entre 3 a 4 veces mayor de presentar trastornos del humor. En concreto, la psicopatología materna se considera un factor predictor de depresión en los niños. El alcoholismo familiar también se ha asociado con una mayor probabilidad de la depresión. El contexto familiar en el que vive un niño o un adolescente parece jugar un papel trascendental en el desarrollo de la depresión. Los factores de riesgo más comunes son la existencia de conflictos conyugales o las dificultades emocionales entre uno de los padres y el niño. Son también factores de riesgo asociados con la depresión las distintas formas de maltrato como puede ser el abuso físico, emocional, sexual y la negligencia del cuidado, así como los eventos vitales negativos, como pueden ser un divorcio, una separación de conflictos de padres, la pérdida de amistades, la muerte de un familiar o hasta la de un amigo. El trabajo de los padres fuera de casa, ingresos económicos bajos o vivir en áreas desfavorecidas, si ocurren en forma independiente, no parecen presentar una fuerte asociación con el desarrollo de depresión en los niños o adolescentes. Los riesgos en relación con el contorno. La depresión juvenil se asocia en muchas ocasiones con la existencia de conflictos interpersonales y de rechazo de diferentes miembros de su entorno social, lo que incrementa los probables problemas de relaciones sociales. De esta manera, los niños y adolescentes con pocos amigos presentan una mayor probabilidad de desarrollar depresión, así como trastornos de conducta y mayor aislamiento social. Otros factores también asociados con un número mayor de síntomas depresivos son el vivir en estructuras familiares diferentes de las de los padres biológicos, problemas de salud en los adolescentes o una mala adaptación a la familia, amigos y escuela, trabajo y pareja pueden estar asociados. No parece existir asociación entre vivir en medio rural o medios urbanos. El acoso por parte de iguales, también conocido como el bullying o la humillación, como un trato degradante o la burla delante de otros o sentirse ignorado, son también factores de riesgos en la depresión en niños y adolescentes. Deben considerarse los niños y adolescentes con un riesgo elevado de presentar trastornos mentales, incluida la depresión, aquellos sin hogar, los internos en centros de acogida, refugiados y aquellos con antecedentes de delincuencia, especialmente los recluidos en instituciones de seguridad. Por último, la adicción a la nicotina, el abuso de alcohol, consumir drogas ilícitas son considerados como factores de riesgos asociados con la depresión. Al hablar de factores individuales, encontramos algunas variables como pueden ser el sexo. Antes de la adolescencia, los trastornos depresivos son prácticamente iguales en niños que en niñas. Sin embargo, en la primera mitad de la adolescencia, estos trastornos son 2 o 3 veces más frecuentes en el sexo femenino. Las posibles explicaciones podrían ser los cambios hormonales que se producen, un incremento en el estrés y mala respuesta a este,
Diferencias entre las relaciones interpersonales y tendencia de pensamientos rumiativos también se encuentran asociados. Factores de riesgo genéticos y bioquímicos. Como hemos mencionado anteriormente, hasta un 20 a 50% de los niños adolescentes con trastornos depresivos presentan una historia familiar de depresión o otra enfermedad mental. Sin embargo, con la información actual de las investigaciones, se sugiere que los factores genéticos podrían ser menos importantes en la presentación de depresión en la niñez que en la adolescencia. No obstante, no queda claro cuál es el peso de los factores genéticos y cuál es el peso de los factores ambientales en el desarrollo de la depresión. Así, estudios realizados en gemelos indican que los síntomas depresivos podrían explicarse entre un 40 y 70% por la presencia de factores genéticos. Sin embargo, el mecanismo de acción de los genes en los diferentes niveles hasta la manifestación clínica de la depresión es todavía conocido. Para algunos autores, la influencia del ambiente es mayor cuanto más grave es la depresión, mientras que para otros, los cuadros clínicos más graves de la depresión mayor están influenciados genéticamente. ¿Existe alguna evidencia que indica que alteraciones de los sistemas seragenéticos y córtico suprarrenal podrían estar relacionados e implicados en la biología de la depresión y los adolescentes? Así, se han visto alteraciones del sistema funcional seragenérgico en niños con historial de depresión. Por otra parte, niveles incrementados en el cortisol predicen el comportamiento de la depresión en subgrupos de adolescentes con riesgos psicosociales elevados a presentarla. También parecen existir niveles de depresión de hormona de crecimiento, prolactina y cortisol con jóvenes en riesgo de depresión. Factores psicológicos. Se piensa que el temperamento presenta una base genético-biológica, aunque la experiencia y el aprendizaje en particular dentro del contexto social puede influir en el desarrollo y su expresión. La afectividad negativa se refiere a experimentar estados emocionales negativos que se acompañan con características conductuales, como puede ser la inhibición o el retraimiento, u ámbitos cognitivos, como las dificultades en la concentración. La afectividad negativa conlleva una mayor reactividad frente a estímulos negativos y se asocia con una mayor probabilidad de trastornos emocionales, sobre todo en niñas. Ante la ocurrencia de eventos vitales estresantes, características cognitivas asociadas a la afectividad negativa, como sentimientos de abandono, pérdida o baja autoestima, así como el estilo cognitivo rumiativo, pueden dificultar el afrontamiento y aumentar la probabilidad de sufrir una depresión en comparación con aquellos individuos sin estas características. La presencia de síntomas depresivos como anedonia o pensamientos de muerte incrementan de forma significativa el riesgo de presentar depresión mayor en niños y adolescentes. Finalmente, aquellos niños y adolescentes con discapacidad física de aprendizaje o déficit de atención, hiperactividad o alteraciones de conducta tienen un mayor riesgo de la depresión. Ahora vamos a continuar un poco con la evaluación. La evaluación de la depresión infanto-juvenil puede ser una finalidad diagnóstica, cuando el objetivo es comprobar la presencia o ausencia de criterios diagnósticos que usualmente son basados en el CIE-11 o DSM-5, puede realizarse con la finalidad de cuantificar la frecuencia o gravedad de los síntomas y o tener como objetivo la realización de un cribado diagnóstico. La evaluación de la depresión en la infancia y adolescencia, aunque comparte los objetivos de cualquier evaluación en salud mental, tiene algunas características especiales. Así, es importante tener en cuenta los síntomas depresivos que se expresan en los niños de forma diferente que en los adultos, en parte debido a la capacidad limitada de reconocer y comunicar emociones y pensamientos negativos sobre aquellos en todos en la parte de menor edad. A continuación, te hablaré de aquellos factores que son importantes revisar, que están clasificados en 3 categorías: factores de vulnerabilidad, factores de activación y factores de protección. Al hablar de factores de vulnerabilidad, son aquellos que incrementan la predisposición general, pero rara vez provocan directamente la enfermedad, como pueden ser los factores genéticos, historias de trastorno afectivo en los padres, pertenecer al sexo femenino, la edad postpubertal, antecedentes de síntomas depresivos, antecedentes de abuso sexual en la infancia, especialmente en el sexo femenino, afectividad negativos o pensamientos de orden rumiativo. Al hablar de factores de activación, son aquellos implicados directamente en el comienzo de la depresión y en presencia de factores de vulnerabilidad. Sus efectos pueden ser mayores. Suelen ser acontecimientos no deseados que dan lugar a cambios permanentes en las relaciones familiares o amistad.
Conflictos conyugales de los padres. Desestructuración familiar. Acoso o humillación. Situaciones de abuso emocional, físico, sexual. Presencia y consumo de sustancias. Al hablar de los factores de protección, son aquellos que reducen la probabilidad de depresión en presencia de factores de vulnerabilidad o activación. Ejemplos de esto podrían ser un buen sentido del humor por parte del niño o del adolescente, buenas relaciones de amistad, relaciones estrechas con uno o más miembros de la familia, logros personales socialmente valorados, nivel de inteligencia normal o alto, la práctica de algún deporte o alguna actividad física, la participación de clubes escolares o socializaciones en un voluntario. Debido a este importante aspecto de información, obtener información de diferentes fuentes, además del niño, será de gran importancia. Se debe contar con la información de los padres y los profesores y orientar la evaluación hacia síntomas que tienen que ver con problemas de conducta, agresividad, rendimiento escolar o hacia aspectos como las quejas somáticas, el retraimiento social, aunque los aspectos cognitivos deben ser cuantificados. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlo. No olvides dejar tus comentarios en la caja de la misma. También recuerda activar la campanilla para recibir las notificaciones cuando creemos nuevos contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.